Y hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, ya que el día nos encontramos pero con el capítulo número 13 de esta teoría de Renaciendo en el mundo de Naruto como un Hyuga. Y espero que les pueda gustar el capítulo que les traigo, que comenten, que compartan y que se suscriban, ya que todo esto es muy importante para que el algoritmo recomiende el canal y este último siga creciendo. Y así, no desarrollo más, vamos con el capítulo del día de hoy. Capítulo 13. Cuando Hyuga-Yu dominó este peculiar poder del Tenseigan de liberación Yan, nacido de la combinación del chakra y la vitalidad del pájaro enjaulado, sintió como si hubiera abierto la puerta a los secretos más profundos de la vida. Su control sobre su propio cuerpo se elevó a un nivel completamente diferente. Incluso sin utilizar el Byakugan para un examen interno, podía percibir claramente la trayectoria de cada fragmento de chakra Tenseigan que circulaba por su cuerpo, junto con la información en tiempo real de cada tejido bajo su influencia. Esto elevó drásticamente el límite superior del potencial de Hyuga-Yu en Taijutsu. Al mismo tiempo, ocurrió otro fenómeno extraño. Anteriormente, el trozo de carne de Ardgrudgefear que Kakuzu había dejado atrás para rastrear a Hyuga-Yu sufrió una transformación peculiar cuando el chakra de la liberación Yan pasó por esa sección particular de los canales de chakra de su mano. Estos hilos del miedo y el rencor terrenal, que se habían disfrazado como los propios vasos sanguíneos y vías de Hyuga-Yu para formar su propio sistema autosostenible y circulación, en realidad habían desertado. Al igual que Sameada traicionó a Kisame para jurar lealtad voluntariamente a Killer B, el Jinchuriki perfecto del 8 colas que poseía chakra de mayor calidad, Ardgrudgefear también parecía ser una entidad viviente desprovista de conciencia subjetiva. Al entrar en contacto con el chakra superior del Tenseigan de liberación Yan de Hyuga-Yu, se adhirió a él de forma proactiva y cedió todo el control. Hyuga-Yu tuvo una revelación. O mejor dicho, el miedo del rencor terrenal era fundamentalmente un producto de la liberación Yan. Coser la carne, construir vías de chakra por sí mismo, autorreplicarse, robar naturalezas de chakra y extender la vida útil reemplazando constantemente corazones para lograr una pseudo-inmortalidad. Kakuzu solo había obtenido el derecho a usarlo, mientras que solo un verdadero maestro del elemento Yan podía tomar el control absoluto. A través de este fragmento de miedo y rencor terrenal incrustado en su mano, Hyuga-Yu percibió inversamente a Kakuzu en el otro extremo. Su ubicación, condición física, chakra e incluso los 5 corazones de diferentes naturalezas elementales que sostenían su existencia. En consecuencia, las técnicas de sigilo de Kakuzu, que superaban con creces las de un shinobi común, hicieron que Hyuga-Yu lo viera como si estuviera bajo un foco deslumbrante. Cada uno de sus movimientos estaba completamente al alcance de Yu. Esto garantizaba que su emboscada a Hyuga-Yu solo podía terminar en fracaso. En ese preciso instante, en la aldea oculta de la lluvia, en el centro del campo de batalla en ruinas sobre el rascacielos, Hyuga-Yu sostenía un fragmento de la tierra del rencor y el miedo, raspado de Kakuzu, chasqueando la lengua con asombro. Efectivamente, es un producto del elemento Yan, es más, se ha integrado completamente con este tipo. O dicho de otro modo, el difunto shinobi Kakuzu se convirtió en la conciencia de la tierra del rencor y el miedo, mientras que esta misma reconstruyó su cuerpo. Destruir los 5 corazones mata la conciencia conocida como Kakuzu, pero el miedo del rencor terrenal no morirá. Simplemente esperará en silencio a que llegue la siguiente conciencia y se fusione con ella. Desde la perspectiva de la vida basada en el carbono, este tipo ya no es una persona viva, sino más bien, un artefacto. Al oír esto, Kakuzu, que estaba inmovilizado, contrajo violentamente las pupilas. Como si el secreto más profundo de su corazón hubiera sido revelado sin piedad, un destello de pánico cruzó su rostro por primera vez. Gruñó con frialdad. «Mocoso, ¿qué tonterías estás diciendo? ¿De verdad es una tontería?» Hyuga-Yu entrecerró los ojos. A través de su chakra de liberación Yan interconectado, fragmentos de un pasado enterrado hacía mucho tiempo pasaron rápidamente ante sus ojos. Miró a Kakuzu y dijo con absoluta certeza: «Señor Kakuzu, usted murió hace mucho tiempo, ¿no es así? Hace 50 años, en vísperas de la primera cumbre de los 5 Kages, para preservar al 7 colas de Takigakure, te abalanzaste con un kunai contra el dios shinobi, intentando asesinarlo. Sin embargo, el destino fue cruel. Gracias a que Tsunagakure se negó a distribuir las bestias con cola durante aquella primera cumbre, Takigakure logró conservar al 7 colas por un golpe de suerte.
No obstante, al regresar a la aldea como un héroe, fuiste traicionado, encarcelado y condenado a muerte por los altos mandos, quienes temían la ira de Ashirama Senju. Aunque moriste en esa mazmorra, tu corazón fue reclamado inesperadamente por los tentáculos de crecimiento espontáneo del miedo del rencor terrenal, otorgándote una nueva oportunidad en la vida. Utilizaste este poder para masacrar a todos y cada uno de los ancianos de Takigakure que te traicionaron y desertaron de la aldea. Pero, durante todos estos años, a pesar de poseer claramente el poder para aniquilar por completo a Takigakure, nunca moviste un dedo contra la aldea. Y Takigakure, al enfrentarse a un adversario tan temible, simplemente te designó como un ninja renegado de rango S y no tomó ninguna otra medida. Lo que es aún más extraño es, desde entonces, Takigakure, que estuvo al borde del colapso, no solo sobrevivió a 3 guerras mundiales shinobi consecutivas, sino que prosperó cada vez más, llegando incluso a dar un salto cualitativo en sus técnicas para controlar al 7 colas. Sin embargo, lo más extraño de todo es que esta aldea aislada, oculta tras una enorme cascada, prácticamente no tiene ninguna fuente de ingresos. Mientras tanto, usted, señor Kakuzu, un ninja renegado de rango S de Takigakure, ha pasado décadas cobrando recompensas en el mercado negro clandestino, amasando enormes fortunas, y, sin embargo, su estilo de vida ha permanecido increíblemente austero y frugal, como el de un monje asceta. ¡Qué peculiar! Ryugayu miró a Kakuzu, con una leve sonrisa en los labios, y preguntó, ¿dónde fue a parar todo ese dinero, señor Kakuzu? Así, sin esfuerzo, el secreto más profundo, enterrado en lo más recóndito de su alma, quedó al descubierto. El rostro de Kakuzu se ensombreció al instante mientras apretaba los puños con fuerza, una intención asesina afilada como una navaja se reflejaba silenciosamente en su mirada hacia Ryugayu. Sin embargo, Ryugayu simplemente levantó ligeramente la mano y formó el sello del carnero. El chakra que Kakuzu acababa de amasar fue devorado instantáneamente por el chakra Cian que habitaba en su interior. Alertado por esta repentina interrupción, Kakuzu alzó la cabeza de golpe, fijando la mirada en el dorso de la mano derecha de Ryugayu. Podía sentir que la fuente de esta fuerza supresora provenía directamente de aquel trozo de carne infestada de miedo y rencor terrenal que había dejado atrás. En ese instante, aquel parche negro de carne se movía silenciosamente, transformándose en lo que parecía un tatuaje cian con forma de llamas en el dorso de la mano de Yu. El aterrador mecanismo que Kakuzu estaba experimentando, uno que podía drenar su chakra sin esfuerzo y dejarlo completamente indefenso, se estaba generando desde ese mismo punto. Su expresión vaciló ligeramente mientras apretaba los dientes y ladraba fríamente. Tenin, ¿qué clase de brujería has usado contra mí? Mírate, poniéndote nervioso otra vez, se rió Ryugayu, con la mirada gélida. No intentes desviar la conversación, señor Kakuzu, les preguntó. ¿Dónde fue a parar todo su dinero durante todos estos años? Ryugayu se acercó lentamente, extendiendo un dedo mientras un bisturí de chakra azul de 2 centímetros de largo se encendía en su punta. Con un movimiento fluido, cortó una sola costura en el pecho desnudo de Kakuzu, provocando que una libreta bancaria se deslizara y cayera de su cuerpo. Ryugayu atrapó la libreta de ahorros, la abrió y la mostró al inmovilizado Kakuzu. Dentro, el saldo era lamentablemente bajo. Apenas alcanzaba las 4 cifras. 750 ryo. Justo lo suficiente para un par de tazones de ramen y chiraku. Aunque, para ser justos, seguía siendo más dinero del que Ryugayu tenía encima en ese momento. Ante un estado financiero tan ridículamente escaso que contradecía por completo su condición de ninja renegado de rango S y uno de los principales cazarrecompensas del inframundo, Kakuzu apartó la mirada en un silencio hosco. Mientras tanto, Ryugayu comenzó a calcular los daños con los dedos. Me perseguiste durante 3 días, retrasaste mis negociaciones comerciales con mis socios, me tendiste una emboscada 2 veces y me heriste gravemente una vez. Esto ha perturbado seriamente mi trabajo y mi vida personal. Por lo tanto, me debes una compensación por angustia emocional, gastos médicos y salarios perdidos. Teniendo en cuenta mi valor de mercado actual, calculado en función de mi tarifa horaria estándar, Kakuzu giró la cabeza bruscamente, mirando fijamente al divagador Ryugayu. Respiró hondo, apretó los molares y sus músculos faciales se contrajeron con inmensa reticencia mientras gruñía. Dímelo claro, Tenin. ¿Cuánto quieres? No quiero dinero. Kakuzu se quedó atónito. ¿No quieres dinero? Ryugayu le dio una palmada en el hombro a Kakuzu, retirando el chakra del Tenseigan de liberación Yan de su sistema. Luego agitó la modesta libreta de ahorros en el aire y se burló. Aunque me entregaras todos tus ahorros, ¿qué valor tendría? Kakuzu apretó los dientes.
Entonces, ¿qué quieres? Planeo cobrar esta deuda a Takigakure. Kakuzu esbozó una mueca de desprecio. Takigakure no tiene nada que ver conmigo. Soy un ninja renegado. Yuga-yu le devolvió la sonrisa. ¿Y si voy ahora mismo y borro esa aldea de la faz del mundo shinobi? Kakuzu se quedó completamente rígido. Miró fijamente a los ojos oscuros de Yuga-yu, y al ver la seriedad impasible reflejada en esas pupilas negras, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía descartar las palabras del joven como una simple fanfarronería. Ese chico ya había destruido una aldea oculta, y no una cualquiera, sino Kidigakure, una de las 5 grandes naciones shinobi. Habiendo presenciado personalmente su poder, Kakuzu no tenía ninguna duda de que Tenin poseía la fuerza catastrófica necesaria para borrar de un plumazo a Takigakure y a toda la tierra de la cascada. Kakuzu apretó los puños, sintiendo una profunda sensación de impotencia que lo invadía por primera vez en décadas. Con voz baja y ligeramente temblorosa, preguntó: ¿Qué es lo que realmente quieres? Pero Yuga-yu simplemente lo miró y habló con un tono tranquilo y pausado. Ahora que hemos saldado mi cuenta, hablemos de la suya, señor Kakuzu. ¿Mi cuenta? ¿Cuál es la recompensa que hay por mi cabeza que te ha traído hasta aquí? Kakuzu frunció ligeramente el ceño y respondió con sinceridad: 200 millones de ryo. Yu insistió: ¿y eres capaz de cobrarlo? Kakuzu guardó silencio, abrumado por la humillación sufrida momentos antes. Su cuerpo y su mente habían sido completamente despojados de autonomía, manipulados a la perfección por aquel joven, que incluso había desvelado los secretos más profundos de su pasado. Bajó la mirada y murmuró con osquedad: No. ¿Cuál es tu ingreso mensual típico? Preguntó Yu. Cuando el negocio va bien, más de 10 millones de ryo. Cuando va mal, quizás unos cientos de miles. Yuga-yu asintió. Te ofrezco un salario mensual fijo de 10 millones de ryo. Ven a trabajar para mí. Kakuzu se puso rígido, con una expresión que denotaba seria duda de lo que había oído. Levantó la cabeza de golpe, y sus pequeños ojos verdes se abrieron desmesuradamente. ¿Qué dijiste? Yuga-yu fue breve y conciso: 10 millones al mes. Habrá un período de prueba de 3 meses con un salario de 1 millón de ryo al mes. Y para que quede claro, todo lo que estoy citando son ingresos netos, después de impuestos. Kakuzu lo miró con profunda sospecha, pero replicó de inmediato: Te he investigado. Estás en la ruina. Un completo indigente que incluso le debe al banco 800.000 ryo. El rostro de Yuga-yu se ensombreció al instante. Se burló: Estabas allí mismo durante las negociaciones con Iwagakure. Sabes perfectamente que están a punto de pagarme 500 millones de ryo en concepto de reparaciones. Y esto es solo el principio. Sin embargo, en cuanto el tema cambió a finanzas y modelos de negocio, Kakuzu perdió por completo su aura intimidatoria y se burló abiertamente de las afirmaciones de Yu. ¿Qué comienzo? ¿Ese hospital fantasma que planeas abrir? ¿Tiene usted idea de cuánto cuesta establecer un hospital importante? ¿Ha tenido en cuenta los costos laborales, la adquisición y el mantenimiento de equipos, los productos farmacéuticos y suministros médicos, los gastos generales o los costos legales derivados de demandas por negligencia médica y litigios? ¿Han proyectado la relación entre el volumen de pacientes y los gastos operativos? ¿Dónde piensan siquiera construirlo? ¿En Konoha? ¿Acaso ignoran que Konoha ya cuenta con su propio hospital? ¿Tienen la menor idea del enorme déficit que sufre el hospital de Konoha incluso en tiempos de paz? Eres un mocoso ingenuo. ¿Crees que solo porque te topaste con un poco de riqueza, de repente puedes permitirte gastar dinero como si fuera agua? Déjame decírtelo sin rodeos, en este mundo retorcido donde la riqueza es extraída por las élites gobernantes y la nobleza solo para terminar en los bolsillos de los shinobi, trabajar como ninja es la empresa más fácil, de menor riesgo y sin capital que existe. Esa suma de dinero que acabas de ganar, ¿no fue también obtenida mediante extorsión utilizando métodos puramente shinobi? Tras dar su conferencia, Kakuzu dirigió una mirada completamente desdeñosa a Yuga-yu, burlándose. Si te sigo, dudo que puedas pagar mi sueldo dentro de 3 meses. Yuga-yu miró a Kakuzu con sorpresa, realmente asombrado de que el cazarrecompensas tuviera una visión tan aguda de la logística hospitalaria. A medida que las incisivas preguntas de Kakuzu calaban hondo, fruncía el ceño cada vez más. Era cierto, para convertir un ideal en realidad, el dinero era vital, pero no era una panacea. Para establecer el hospital de vanguardia, el laboratorio, la empresa biofarmacéutica y la torre de investigación científica definitiva que yo imaginaba, unos míseros 500 millones de ryo no causarían ni un revuelo.
Ni siquiera cubrirían por completo los costos iniciales de instalación, y mucho menos generarían ganancias. Tendría que competir ferozmente con el hospital de Konoha por recursos muy limitados. Pacientes, médicos, enfermeras, talento para la investigación, equipo especializado y respaldo institucional tanto de la aldea como del país del fuego. No era de extrañar que Kakuzu desconfiara de él. A simple vista, Kakuzu era un cazarrecompensas despiadado y de primera categoría, un renegado de rango S, pero en realidad, cada centavo que obtenía del submundo criminal lo invertía en la reconstrucción de Takigakure, convirtiéndose así en uno de los artífices fundamentales que operaban en las sombras del país de la cascada. Tras haber desempeñado ese papel, comprendía mucho mejor que nadie cómo funcionaba una aldea oculta o una nación menor dentro de los parámetros establecidos por el dios Shinobi. Conocía la maquinaria secreta para generar riqueza, lo que hacía que las grandiosas ambiciones de Yugayu parecieran ridículamente alejadas de la realidad. Para entonces, Kakuzu ya comprendía perfectamente lo que Yugayu pretendía. Sin duda, el chico tenía una visión brillante. Fue precisamente este ideal el que le permitió dejar de lado las venganzas shinobi habituales, perdonando a Anzo de la lluvia, Kitsuchi de la piedra y al propio Kakuzu a pesar de sus intentos de asesinarlo. Al igual que Ashirama Senju antes que él, buscaba ejercer una fuerza transformadora para moldear el mundo a su antojo. Sin embargo, mientras Kakuzu miraba fijamente a Yugayu, viendo la inconfundible silueta de aquel legendario dios shinobi superpuesta a la del mocoso que tenía delante, una sonrisa sardónica asomó en la comisura de sus labios. Cuanto más se vivía, más se presenciaba. La paz y el orden establecidos por la utopía de Ashirama se habían derrumbado por completo. En los apenas 50 años transcurridos desde su muerte, habían estallado 3 guerras mundiales, cada una mucho más devastadora, extensa y con más víctimas que todo el período Sengoku. Kakuzu no creía que la ingenua fantasía de Yu tuviera ninguna posibilidad. De hecho, la historia demostraba que las grandes cruzadas de visionarios como él solo atraían la ruina catastrófica al mundo. Fueron el origen del orden, pero al mismo tiempo los presagios del caos. Kakuzu amaba el dinero, vivía para acumular riquezas. Afirmaba haber roto lazos con Takigakure, pero dedicó su vida a proteger y financiar en secreto su antiguo hogar para asegurar su prosperidad. Pero se negó a arriesgar lo único que realmente apreciaba en un idealista ingenuo, que era un reflejo de Ashirama Senju. Tras exhalar un largo y profundo suspiro, Kakuzu rompió el silencio. Tenin, veo que no eres un asesino sediento de sangre. Vayamos al grano. ¿Qué es exactamente lo que quieres de mí? O mejor aún, Kakuzu hizo una pausa, fijando su mirada en Yugayu. Dime tu precio. ¿Cuánto costará recuperar mi vida? Pero Yugayu simplemente negó con la cabeza, manteniendo la mirada fija en Kakuzu con una intensidad inquebrantable. Ya te lo dije, no quiero dinero. Kakuzu frunció el ceño con irritación mientras gruñía. Ya te lo dije, tu sueño es fundamentalmente imposible. No existe absolutamente ninguna base en este mundo que pueda sustentar el hospital y los laboratorios que usted quiere construir, y mucho menos ese futuro descabellado del que tanto habla con tanta poesía. Yugayu levantó la barbilla y preguntó con una calma inquietante. ¿Y si el hospital de Konoha me perteneciera? ¿Y si se tiene en cuenta mi estatus como sucesor oficial de raíz? ¿Un candidato ideal para el puesto de cuarto Hokage? ¿El discípulo personal de Danzo Shimura? ¿Y el futuro patriarca del clan Iga, la familia noble más rica de todo el mundo shinobi? ¿Y si todo eso pertenece a Yuga Tenin? ¿Con todo ese respaldo, será suficiente para hacer realidad mi ideal? La réplica que Kakuzu estaba a punto de lanzarse le atascó en la garganta. Rápidamente, calculó la viabilidad de los planes de Yu desde un punto de vista puramente pragmático, analizando la influencia política, las políticas sistémicas y la estructura fundamental del sistema de aldeas ocultas. La conclusión a la que llegó fue que en realidad era viable. La expresión de Kakuzu se endureció. Cuando calculó el asombroso capital político y económico que el chico realmente poseía, se encontró completamente desprovisto de argumentos para negarse. Yugayu sostuvo su mirada, respiró hondo y con calma antes de hablar en un tono bajo y resonante. ¿Y si ni siquiera eso es suficiente? ¿Y si simplemente me convierto en Hokage? Yu se inclinó más, su rostro a centímetros de la máscara de Kakuzu, su voz descendiendo a un registro de absoluto y gélido desapego. ¿Y si aún así no es suficiente? ¿Y si unifico por la fuerza las 5 grandes naciones shinobi, conquisto el mundo entero, erradico a todas y cada una de las facciones que se interponen en mi camino y forjo un imperio único y absoluto? A Kakuzu se le secó completamente la garganta.
se quedó mirando a Yuga-Yu, paralizado por una mezcla de sorpresa e incredulidad. Tiene usted toda la razón, señor Kakuzu, dijo Yuga-Yu, recuperando una inquietante serenidad. No soy un tirano sanguinario, pero si para cumplir mi visión es necesario cometer una atrocidad, la llevaré a cabo sin la menor vacilación. Tenga la seguridad de que no tiene que preocuparse por si puedo pagar su salario. Porque desde el momento en que nuestros caminos se cruzaron, nunca tuviste ninguna ventaja desde el principio. Tienes total libertad para rechazar mi oferta. Del mismo modo que yo tengo total libertad para abandonar este edificio ahora mismo e iniciar el colapso total de Takigakure. Las pupilas de Kakuzu se dilataron presas del pánico. Mirando fijamente al joven, de una agresividad abrumadora, apretó los dientes. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué valor tengo yo para que te esfuerces tanto por subyugarme? Yuga-Yu respondió con serenidad. Cada paso que doy hacia mi ideal es invaluable para mí. Y siempre reclamo lo que es mío. Por ejemplo, necesito una empresa líder capaz de salvaguardar mi laboratorio y mis activos corporativos. Esa serías tú. Además, necesito una plantilla experimental invaluable capaz de ayudarme a ser pionero en la ingeniería de tejidos vasculares y de matriz extracelular altamente controlable, y esa sería Eargrud Gefear. Kakuzu no tenía ni la más mínima idea de lo que significaba realmente ingeniería de tejido vascular y matriz extracelular altamente controlable, pero comprendió perfectamente la flagrante amenaza. También reconoció que sus preocupaciones sobre un sueldo estable no eran un problema para alguien con ese tipo de capital. Así pues, antes de firmar su contrato de por vida, Kakuzu expuso sus condiciones finales. Un salario base mensual de no menos de 15 millones de ryo. Y si esperan que me pelee con alguien de mi mismo nivel o más fuerte, eso les va a costar más. Yuga-Yu aceptó sin dudarlo un instante. Trato hecho. En cuestión de segundos, Kakuzu se adaptó a su nuevo rol sin problemas y preguntó: Jefe, ¿cuál es nuestro primer punto del orden del día? Una sonrisa burlona se dibujó en los labios de Yuga-Yu mientras anunciaba el primer KPI de su recién fundada empresa sin la menor vacilación. Localizada Iruko. Nos apoderamos de la técnica quimera y secuestramos al mismísimo Iruko. Mientras existan ninjas en este mundo, inevitablemente formarán innumerables conexiones intrincadas con él. Lo único que distingue lo bien que se ocultan son sus capacidades de sigilo como shinobi. Sin lugar a dudas, Iruko, quien provenía del programa de entrenamiento formal de Konoha, pertenecía a la misma era que los Sannin y poseía un intelecto que rivalizaba con el de Orochimaru, había llevado al límite absoluto sus habilidades de reconocimiento y contrarreconocimiento para un ninja convencional. Para encontrar a alguien tan hábil para esconderse como Iruko, Yuga-Yu solo podía confiar en el experto altamente especializado que tenía a su lado. Kakuzu, el mejor cazarrecompensas del mundo ninja. ¿Estás diciendo que el que buscamos es ese mocoso bajito y de pelo blanco que te atacó la última vez? El 18 de febrero, a las 7 de la mañana, desafiando una ligera llovizna, dos figuras, una alta y otra baja, salieron por las puertas de Amegakure, ataviadas con capas negras para la lluvia y sombreros de paja. Escuchando las instrucciones de su nuevo jefe, Kakuzu frunció el ceño, sumido en sus pensamientos. La primera vez que ese tipo apareció fue en la ya derruida Kirigakure. Se produjeron varios casos de robo de cadáveres pertenecientes a Shinobi con Kekko y Genkai en la aldea oculta de la niebla. Como era de esperar, probablemente todos fueron obra de ese bastardo bajito de pelo blanco. Después de eso, estuvimos en el mercado negro de Oyamashiro. El bajito fue allí por iniciativa propia y obtuvo información de que te dirigías a la tierra de las aguas termales. Llegué poco después, Iruko apareció en Kirigakure, pero obtuvo información sobre mí de Oyamashiro. Al oír esto, Yuga-Yu arqueó una ceja. Un destello de gravedad cruzó por sus ojos al percibir vagamente un punto ciego en esta secuencia de eventos. Oyamashiro era un enorme mercado negro clandestino y un centro de distribución de capitales en el extranjero, establecido por Enoyashiro, el último descendiente del clan Shinoike. Tras el colapso de Kirigakure, un evento orquestado enteramente por Yuga-Yu, la aldea de la niebla cayó en el caos y sus defensas quedaron completamente desmanteladas. Era perfectamente comprensible que Iruko, dedicado a su investigación sobre la técnica quimera, aprovechara una oportunidad tan valiosa para infiltrarse en Kirigakure y robar el Kekko y Genkai. También era comprensible que las acciones de Yu para contactar con Rin Nohara hubieran quedado al descubierto desde el principio, atrayendo la atención de Madara Uchiha desde las sombras, quien entonces envió a alguien para causarle problemas. Pero el punto crucial era, ¿cómo logró Madara Uchiha inducir a Iruko a actuar en su contra?
¿Poseía acaso algo tan valioso que Iruko se arriesgaría a exponer su técnica incompleta solo para atacar antes de tiempo? Al pensar en esto, Yuga-Yu recordó de inmediato la esfera inorgánica generada por la liberación Yang, un subproducto del chakra Tenseigan que había dejado en el laboratorio de liberación Yang de Kirigakure. Es posible que Iruko haya obtenido ese fragmento accidentalmente y se haya dado cuenta del inmenso valor tecnológico que contenía, razón por la cual lo tomó como objetivo. Pero, ¿por qué en Oyamashiro? Yuga-Yu rápidamente relacionó esto con el incidente en el Valle del Infierno en la Tierra de las Aguas Termales justo antes de la Tercera Guerra Mundial Shinobi, donde Enoyashiro masacró a todo el clan Shinoike y rompió por la fuerza el puesto de guardia del clan Uchiha estacionado allí, causando numerosas bajas entre los Uchiha. Si se relacionaban estos acontecimientos, no era difícil deducir que Madara Uchiha podría haber tomado nota de Enoyashiro hace mucho tiempo, o mejor dicho, del grupo específico de miembros del clan Uchiha que custodiaban el Valle del Infierno. El incidente del Valle del Infierno distaba mucho de ser sencillo, y el mercado negro clandestino de Enoyashiro se había establecido justo delante de las narices de Madara Uchiha, quien controlaba el país del agua. Sin embargo, Madara no había hecho nada contra el culpable que había perjudicado a su propio clan. En otras palabras, las acciones de Enoyashiro solo pudieron llevarse a cabo gracias a la tolerancia deliberada de Madara Uchiha, combinado con el profundo conocimiento que Enoyashiro tenía del Mangekyou Sharingan de Sasuke Uchiha y su actitud increíblemente peculiar hacia el único superviviente Uchiha en Sasuke Shinden, que tuvo lugar después de la Cuarta Guerra Mundial Shinobi. Madara Uchiha y Enoyashiro, ¿podría existir alguna conexión oculta entre ellos que los demás desconocieran? Yuga-Yu estaba algo inseguro. Sin embargo, si quien vino la última vez no hubiera sido Kakuzu, sino el mismísimo Enoyashiro, cuando Yu aún no había despertado su Jutsu ni obtenido su poder ocular y resistencia al Genjutsu, probablemente habría encontrado su fin en la Tierra de las Aguas Termales. Ese pensamiento le produjo un ligero escalofrío a Yuga-Yu. En ese momento, Kakuzu no se detuvo a reflexionar tanto como Yu. Habló con calma. La información proviene de 3 fuentes: los vivos, los muertos y el flujo de dinero. Sí, como usted dice, ese mocoso bajito y de pelo blanco es un ninja experto en investigación científica con logros en el campo de la genética biológica, y la técnica que está desarrollando está estrechamente ligada a sus experimentos, entonces solo necesitamos revisar sus cadenas de suministro y podremos determinar aproximadamente su ubicación. Yuga-Yu levantó la vista y frunció el ceño, preguntando: ¿cómo lo comprobamos? La investigación de Iruko no puede ver la luz del día. Lo más probable es que la mayor parte de su equipo experimental se adquiera a través de canales clandestinos del mercado negro. Que yo sepa, esos canales no guardan registros. Kakuzu se burló. Claro que no llevan registros oficiales, pero sí libros de contabilidad donde controlan cantidades específicas. El mercado negro clandestino del mundo ninja tiene su propio orden. Para controlar un mercado tan grande, los procedimientos necesarios, francamente, no son tan diferentes de los del mundo shinobi legítimo. Solo necesito que me digas el valor de mercado aproximado de su equipo de investigación, y podré rastrear el flujo de dinero para bienes de valor equivalente. Yuga-Yu miró a Kakuzu con una expresión de ligera sorpresa. ¿Lo ves? Esto sí que es un profesional. No es de extrañar que se diga que tener a una persona mayor en casa es como un tesoro. Este dinero estuvo muy bien invertido. Sin dudarlo, Yuga-Yu enumeró de inmediato los precios de mercado de algunos equipos de laboratorio comunes. Un microscopio de fuerza atómica, AFM, cuesta aproximadamente 3 millones de ryo. Un sistema de Patch Clamp cuesta alrededor de 2,25 millones de ryo. Una cabina de bioseguridad de clase A2 cuesta aproximadamente 325.000 ryo. Un espectrómetro de masas de proteínas cuesta alrededor de 6 millones de ryo. Un sistema de edición genética CRISPR-Cas9 cuesta. Kakuzu sacó una lista de recompensas de su túnica, anotó uno por uno los precios del equipo que Yu mencionó en una página en blanco y asintió. Ya es suficiente. Yuga-Yu lo miró y preguntó: ¿de verdad es todo lo que se necesita? ¿Cuánto tiempo tardaremos en averiguarlo? Kakuzu asintió. Equipos de alto valor como este solo se pueden producir en la Tierra. Iwagakure reprime con severidad el contrabando ilegal de este tipo de productos esenciales, por lo que solo se pueden revender a través de los principales canales del mercado negro clandestino. En este momento, solo existe un mercado negro en todo el mundo shinobi capaz de absorber semejante inventario. Oyamashiro.
En ese instante, Yuga-Yu, por el rabillo del ojo, notó que en la primera página de la lista de recompensas que Kakuzu sostenía en la mano estaba pegado su propio retrato a color. Era una foto bastante atractiva, lo que hizo que su estado de ánimo se tornara instantáneamente un tanto surrealista. Mientras Kakuzu hablaba, arrancó la página. La lista de artículos de segunda mano anotada en la hoja en blanco tenía un valor nominal de 100 millones de ryo, pero mediante una serie de cálculos complejos, había calculado un valor total real de transacción de hasta 400 millones de ryo. La enrolló, se metió el pulgar y el índice enguantados de negro en la boca y silbó con fuerza. Poco después, una paloma negra descendió del cielo. Kakuzu introdujo el pergamino en el tubo de mensajes de la pata de la paloma negra, lo soltó al aire y se dio la vuelta, calculando. Haré que Funari, uno de mis subordinados de Shitsuya, vaya a Oyamashiro a investigar. En el mejor de los casos obtendremos resultados en 3 días. Mientras tanto, esperen con paciencia. Yuga-Yu asintió, sin mostrar sorpresa alguna ante la mención del subordinado de Kakuzu. Como el mejor cazarrecompensas del mundo shinobi, Kakuzu no operaba completamente solo. Controlaba una organización clandestina llamada Shitsuya, que se encargaba de recopilar información, transportar suministros y blanquear dinero para él. En otras palabras, ganarse la lealtad de Kakuzu no solo le proporcionó un aliado excepcionalmente profesional y responsable, sino que también le dio el control de Shitsuya, una organización clandestina de tamaño mediano. Los 200 millones de ryo restantes de fondos ilícitos que Yuga-Yu había extorsionado a Iwagakure también podían blanquearse rápidamente a través de esta red. Esto hizo que Yuga-Yu se maravillara una vez más de lo increíble que era esta ganga. Tras haber resuelto los preparativos para rastrear a Iruko, Kakuzu se dirigió a Yuga-Yu y le preguntó: ¿A dónde vamos ahora? ¿Tienes alguna otra pista? Yuga-Yu reflexionó un momento, repasando rápidamente varias piezas de información en su mente, antes de finalmente centrarse en el país donde Iruko probablemente estaba atrincherado. La Tierra de los Ríos. Una nación de tamaño mediano situada entre la Tierra del Fuego y la Tierra del Viento. En la película Herederos de la Voluntad de Fuego, el ninja de Konoha que seguía a Iruko finalmente perdió su rastro en el monte Shumi, ubicado en la frontera entre Iwagakure y Kusagakure. Ese fue el lugar que Iruko eligió para realizar el ritual definitivo de la técnica quimera y alinearse con los fenómenos celestiales. Sin embargo, concluir que Iruko se encontraba en el monte Shumi, en el país de la hierba, era muy poco realista. El país de la hierba había estado asolado por años de guerra, con Iwagakure y Konoha enfrentándose ferozmente, y los ninjas locales del país de la hierba carecían desesperadamente de recursos, recurriendo al saqueo desenfrenado. El país de la hierba simplemente no ofrecía un entorno adecuado para la investigación clandestina. Además, mientras seguía la pista de Iruko, Naruto se topó con el quinto Kazekage, Gaara, quien había venido a interceptarlo. Esto implicaba que, aparte de Konoha, principal responsable de la aparición del ninja renegado Iruko, Tsunagakure fue la parte secundaria responsable de la escalada del incidente. Dado que los shinobi de Iwagakure no estuvieron involucrados en ese suceso, era fácil deducir que el ascenso de Iruko se basó en explotar los recursos y puntos débiles tanto de Konoha como de Tsunagakure. La mirada de Yuga-Yu pronto se posó en la Tierra de los Ríos en su mapa del mundo shinobi. La Tierra de los Ríos. Vayamos allí primero. Además, aparte de Iruko, podría encontrar otras ganancias inesperadas en la Tierra de los Ríos. Kakuzu no insistió en obtener detalles. Simplemente asintió en silencio, retrocedió medio paso detrás de Yuga-Yu y lo siguió mientras cambiaban de dirección, caminando hacia la frontera suroeste del país de la lluvia. La Tierra de los Ríos no estaba lejos de la Tierra de la Lluvia. Tomando la carretera del suroeste, solo se tardaría unos 2 días de viaje a pie en llegar. En el instante en que Yuga-Yu y Kakuzu salieron de Amegakure, varios ninjas que acechaban en las afueras detectaron la noticia e inmediatamente se dispersaron para transmitir la información lo más rápido posible. Palomas mensajeras, halcones invocadores, bestias mecánicas con forma de marioneta y serpientes aladas portadoras de inteligencia se dispersaron en todas direcciones hacia la Tierra del Viento, la Tierra de los Ríos, la Tierra del Agua y la Tierra de la Tierra. Entre ellas, la más extraña era un hombre de aspecto común que parecía un mercader ambulante. Con un teléfono móvil antiguo en la mano, marcó rápidamente un número. «Hola. Sí, mi señor. He avistado al Tenin. Actualmente está abandonando la Tierra de la Lluvia, en dirección a la Tierra de los Ríos. Sus intenciones son desconocidas por el momento. Sin embargo, según mis investigaciones, se confirma que estalló una guerra civil en la Tierra de la Lluvia.
Aún así, no hubo un vencedor claro entre Iwagakure y los Tenrin, y parece que, curiosamente, llegaron a una especie de consenso. Sus ojos parecen ojos negros completamente normales. ¿Y su Byakugan? Eso, aún no está claro. Sí, el Tennin no se ha vuelto loco, ni está masacrando gente indiscriminadamente. Muy bien, lo entiendo. Informaré inmediatamente al presidente de que, siguiendo sus instrucciones, iremos filtrando gradualmente las tecnologías desarrolladas por el Outer a lo largo de los años. Sin embargo, ¿no es un poco pronto para empezar a cultivar el karma? Ah. Perdóname, mi señor, me he extralimitado. Tennin Hyuga-yu, Hisashi Hyuga, quien se hace llamar Tennin, Nagato Y. Shisui Uchiha. Entendido. Seguiremos vigilando de cerca sus movimientos. Tras colgar, el hombre de aspecto común, con los rasgos de piel oscura típicos del país del rayo, bajó el teléfono. Observó a Hyuga-yu y Kakuzu, que ya habían desaparecido de la vista, y parpadeó. En el centro de sus ojos, una hendidura circular se abrió en espiral, de la que emergió un ojo electrónico similar a la lente de una cámara. Mediante imágenes infrarrojas, atravesó numerosos obstáculos para recuperar las figuras de Hyuga-yu y Kakuzu, que se habían reducido a 2 diminutos puntos. Mientras las numerosas palomas mensajeras y bestias invocadoras se dispersaban, el resultado de la guerra civil del país de la lluvia llegó a los escritorios de los líderes de las grandes naciones y de varias personas que seguían de cerca a los Tennin. Las principales potencias, e incluso los shinobi que acechaban en la oscuridad, comenzaron a reevaluar la fuerza militar de Konoha, el poder de los Tennin y sus subsiguientes acciones. Entre ellas, las reacciones más destacadas provinieron de 2 personas residentes en la Tierra de los Ríos que habían recibido la información. En la parte occidental de la Tierra de los Ríos, cerca de la frontera con la Tierra del Viento, en un laboratorio oculto, una quimera trajo consigo la información. Al recibirla, un apuesto joven de cabello blanco, sentado sobre una mesa de laboratorio de hierro, cambió repentinamente de expresión y se incorporó de golpe. Su cuerpo estaba completamente cubierto de vendas empapadas en sangre, su piel y tez eran mortalmente pálidas, y lucía un distintivo lunar entre las cejas. ¿Qué demonios hace ese tipo viniendo a la Tierra de los Ríos? Mierda, no me digas que viene a por mí. Este joven de cabello blanco no era otro que Iruko. Al oír que Hyuga-yu se dirigía directamente hacia su escondite en la Tierra de los Ríos, su rostro se contrajo incontrolablemente. La imagen persistente de una deslumbrante espada gigante, Cian de 40 metros de largo, cruzó involuntariamente por su mente. Iruko se sentía profundamente conflictuado. Por un lado, anhelaba la proporción definitiva para la técnica quimera que poseía Hyuga-yu. Por otro lado, sabía muy bien que no era rival para él. Ahora, oír que Yu venía a la Tierra de los Ríos lo ponía tan nervioso como un pájaro asustado, completamente perdido y sin saber qué hacer, aterrorizado de que Yu viniera específicamente a vengarse de él. De ninguna manera, tengo que huir. También tengo que abandonar este laboratorio. Quizás debería huir al extranjero, a la Tierra de la Nieve. Los ministros de allí son bastante tontos. Quizás financien mi investigación. Con el documento de inteligencia en la mano, la mente de Iruko se aceleró presa del pánico, pero pronto se percató del contenido posterior del informe y su expresión se congeló de repente. ¿Eh? Espera, aquí dice que los ojos de Hyuga-yu han sido reemplazados por ojos normales. ¿Ya no tiene su Byakugan? Al ver esto, Iruko contuvo el aliento, con el rostro lleno de dudas y vacilación. La última vez, no fue tanto la espada gigante Cian de Hyuga-yu lo que lo derrotó, sino más bien el hecho de que, al entrar en contacto con la bestia quimera, Yu había absorbido su enorme fuerza vital, provocando una mutación cualitativa en sus ojos. Estos se habían transformado de un Byakugan ordinario en ojos blanco Cian con un extraño patrón hexagonal similar a un copo de nieve. Utilizando un poder nacido de esos ojos, había manifestado esa espada gigante, que finalmente abrumó a Iruko. En su estado normal, Hyuga-yu era, en el mejor de los casos, un rival a partes iguales para él. De hecho, después de neutralizar el elemento viento de Yu, Iruko incluso había tomado la delantera. Iruko sabía muy bien que la clave de la técnica de liberación de viento de Hyuga-yu, basada en la dinámica de fluidos, residía enteramente en su capacidad para utilizar la visión microscópica del Byakugan para controlar minuciosamente la presión del aire. Ahora que Hyuga-yu carecía de ese par de Byakugan, no significaba eso que no solo había perdido ese poder extraordinario, sino que incluso había perdido su elemento viento. Un Hyuga-yu como ese, no es nada que temer. Pero al leer el informe, Iruko volvió a sentirse ansiosa.
Ese ninja renegado de rango S de Takigakure, el viejo monstruo del mercado negro clandestino, ¿está acompañando a Hyuga Yu? ¿Acaso han formado una alianza? TSK, sin ayuda, probablemente todavía no podré derrotar a Tenrin, en fin, debería mantenerme oculto por un tiempo. Sin embargo, justo cuando Iruko estaba pensando esto. Toc, toc, toc. Fuera de la puerta de hierro de este laboratorio central, completamente desconocido para todos y rodeado de trampas y barreras, un golpeteo rítmico resonó de repente. La expresión de Iruko cambió por completo. Le resultaba imposible imaginar que alguien pudiera traspasar las capas de engaño y camuflaje que había establecido, localizando directamente su laboratorio secreto en la Tierra de los Ríos. Para poseer tales métodos, tenía que ser un individuo problemático, extremadamente experimentado y tan astuto como un zorro. ¿Quién es? No, ahora no es momento de pensar en eso. La puerta del laboratorio utiliza la última tecnología de aleación líquida. Es imposible abrirla sin la contraseña interna. Maldita sea, ¿cómo es posible que la Tierra de los Ríos, normalmente desierta, se haya vuelto tan peligrosa? Tengo que salir de aquí. Una vez tomada la decisión, Iruko se preparó de inmediato para levantarse y huir a través del pasadizo secreto construido en el laboratorio. Sin embargo, justo en ese momento. Clan. Clan. Tras dos estruendos increíblemente fuertes y secos, como si innumerables limaduras de hierro bombardearan y rechinaran repentinamente dentro del mecanismo de la puerta del laboratorio, la pesada puerta se abrió a la fuerza. El rostro de Iruko se contrajo de alarma. Inmediatamente se agachó a medias sobre la mesa del laboratorio, apuntando con las palmas de las manos hacia la puerta de hierro que se balanceaba lentamente. Simultáneamente, activó sus 4 Kekkei Genkai. Liberación rápida, liberación de acero, liberación de tormenta y liberación oscura, preparándose para la batalla. Las puertas se abrieron lentamente hacia los lados. Tras el umbral, apareció la figura de un joven vestido con una túnica marrón de cuello alto y una capucha que le cubría completamente el rostro, salvo por algunos mechones de pelo rojo que colgaban sueltos. Inclinando ligeramente la cabeza, miró a través de la rendija de la puerta hacia el interior del laboratorio. Ignorando por completo a Iruko, fuertemente custodiado, su mirada recorrió los diversos equipos de segunda mano de alta gama y gran valor. Con una mueca de burla, entre nerviosa y soñadora, levantó los 10 dedos como si los moviera sobre hilos invisibles. Este lugar, me pertenece. Incluyéndote a ti. 19 de febrero, alrededor del mediodía. Hyuga Yu y Kakuzu llegaron a Numazu, la capital del país de los ríos. Como zona de amortiguación entre la Tierra del Fuego y la Tierra del Viento, la Tierra de los Ríos cumplía una función estratégica al equilibrar el poder de las dos grandes naciones shinobi. Gran parte de su territorio consistía en paisajes naturales sin desarrollar, donde la densa vegetación y el terreno accidentado proporcionaban una excelente cobertura natural. Para decirlo sin rodeos, era un lugar totalmente perdido. Aunque designada como capital, en realidad era una pequeña ciudad con una distribución tradicional japonesa de castillo dentro de otro castillo. La ya modesta ciudad estaba dividida en una sección interior y otra exterior. La zona exterior presentaba un aspecto ruinoso y pantanoso, rodeando un distrito relativamente corto de edificios bajos y dispersos de madera. Desde las puertas de la ciudad, se podía ver fácilmente el imponente Tensu, donde residía la nobleza del país de los ríos, en el centro de la ciudad interior. Tras entrar en la ciudad, Yu encontró una posada mediocre pero razonablemente limpia donde alojarse. Por supuesto, durante el tiempo que pasaron esperando a que llegara la información de Kakuzu antes de partir en busca de Iruko, no se quedó de brazos cruzados. Yu continuó investigando el jutsu que acababa de adquirir, y el tema de su investigación resultó ser Kakuzu. En ese momento, dentro de la austera habitación de la posada, Kakuzu mostraba una expresión de completa resignación. Apoyó una mano en la mesa y, a petición de Yu, se deshizo las suturas de la palma. Unos manojos de hilos negros de rencor terrenal brotaron de la abertura, mostrándose ante Yu, quien en ese momento sacaba de un pergamino de almacenamiento una variedad de botellas, frascos, un microscopio y equipo experimental. Hacer brotar los hilos del miedo y el rencor terrenal era una tarea sencilla para Kakuzu. Podía alterar su longitud y forma a voluntad, lo que le permitía afrontar cualquier situación. Sin embargo, en cierto modo, esos hilos eran prácticamente parte del propio cuerpo de Kakuzu. Ahora, al ver cómo una parte de sí mismo era tratada como material experimental, constantemente cortada en rodajas, sumergida en soluciones de colores extraños, observada bajo un microscopio, con los hallazgos registrados en un cuaderno, el estado de ánimo de Kakuzu se tornó increíblemente extraño.
Sintió una extraña sensación, similar a la de un hombre hambriento durante una hambruna que no tiene más remedio que cortarse la mano y freírla. Giró la cabeza, con sus brillantes ojos verdes fijos en Yu, quien estaba tan absorto en su mundo científico que parecía completamente ajeno a lo extrañas que eran sus acciones. Kakuzu preguntó con voz apagada, ¿qué estás haciendo exactamente? La parte de la tierra rencor miedo en tu propia palma ya está bajo tu control. En teoría, ya deberías poder hacer exactamente lo que yo hago. ¿Por qué sigues necesitando usar la mía? Sin siquiera levantar la vista, Yu anotó rápidamente en un cuaderno que había obtenido de Conan una serie de datos coincidentes sobre la conexión entre los vasos sanguíneos del miedo del rencor terrenal y los vasos de la cola de un ratón de laboratorio. Tras un breve instante de silencio, dijo, es un experimento de control. Desde la perspectiva de la liberación Yang, el miedo al rencor terrenal es esencialmente una matriz extracelular y un sistema de ingeniería de tejido vascular altamente controlables. Teóricamente, puede modificar el sistema circulatorio a voluntad, lo cual es la causa fundamental de un cuerpo inmortal como el tuyo. Kakuzu no entendía la jerga, pero sentía curiosidad. ¿Qué significa eso? Yu dejó su cuaderno, lo miró y le explicó pacientemente. En pocas palabras, con esta habilidad, puedes usar los órganos y tejidos del cuerpo de otras personas para reemplazar los tuyos a voluntad. Señor Kakuzu, su cuerpo actual no debería ser el original, ¿verdad? Al oír esto, Kakuzu se quedó paralizado. Nunca le había dado mucha importancia al asunto. Tras reflexionar un momento, respondió, cuando he resultado herido, he tomado los cuerpos de mis enemigos para recomponerme. ¿Se supone que eso es extraño? Yu miró fijamente los datos en su cuaderno, con un destello de emoción en los ojos mientras soltaba una risita. No, no es extraño. Para ti, es algo cotidiano. Pero si estos hallazgos se presentaran a la comunidad médica, provocarían un terremoto de magnitud 10 en todo el campo. ¿Eso es una exageración? Yu asintió. Porque eso significa que el miedo del rencor terrenal puede coincidir con cualquier célula, tipo de sangre, tejido u órgano sin causar rechazo del trasplante. En medicina, a eso lo llamamos, la panacea. Kakuzu seguía algo desconcertado. Mirando a Yu, preguntó, ¿entonces de qué te sirve esto? Yu reflexionó un momento y estimó, mi principal tema de investigación en este momento es explorar un método para fusionar perfectamente linajes genéticos y así lograr mi objetivo. La técnica de quimera de Iruko es crucial. En teoría, debería ser una forma de tecnología de quimerismo genético capaz de romper las barreras entre especies para fusionar las células y los genes de diferentes organismos. Pero al observar la manifestación de este jutsu, hay un problema inevitable que simplemente no se puede sortear, rechazo. Incluso cuando el clan Uchiha aún existía, Iruko no eligió capturar a un Uchiha puro. En cambio, apuntó a Kakashi Atake, una persona común que había recibido un Sharingan trasplantado. Es muy probable que esa fuera la razón. La fusión de múltiples Kekkei Genkai y linajes conlleva graves riesgos de rechazo. Incluso alguien como Iruko solo puede completar la fusión de la técnica quimera seleccionando cuidadosamente shinobi con una potencia de linaje equivalente. Pero si se puede resolver este severo rechazo, entonces la técnica quimera tendrá infinitas posibilidades. Kakuzu solo entendió a medias y preguntó, ¿estás diciendo que el miedo al rencor terrenal puede resolver este problema? Yu negó con la cabeza. Solo puede solucionar una parte del problema. Desde el punto de vista de la biología sintética, la técnica quimera se encarga de la edición genética y la tecnología de células madre, mientras que el miedo del rencor terrenal solo aborda la vascularización y la ingeniería de tejidos. En otras palabras, incluso si el miedo del rencor terrenal se integra en este sistema, solo garantiza la fusión forzada de diferentes órganos corporales bajo múltiples Kekkei Genkai. En cuanto a su manifestación, es equivalente a combinar a 5 personas en una sola. El problema del rechazo genético de raíz no se ha resuelto, y la continuidad del sistema nervioso, así como el agotamiento de los telómeros, tampoco se pueden abordar adecuadamente. Yu se pellizcó la barbilla pensativo. Para resolver el primer problema, necesito un algoritmo masivo y un sistema de procesamiento capaz de integrar fragmentos de genes objetivo de una vasta biblioteca genética en un genoma base, diseñando un circuito genético ordenado que se exprese sin interferir entre sí. Para resolver el segundo problema, es necesario establecer un sistema y un dispositivo perfectos de almacenamiento de energía biológica que contrarresten el desgaste causado por la sobreexpresión celular. La solución al tercer problema requiere métodos que involucren el alma y la consciencia para lograr un control absoluto sobre el nuevo cuerpo.
Al principio, Kakuzu podía seguir la conversación a medias, pero a medida que Yu explicaba el marco teórico, aunque Kakuzu reconocía cada palabra individualmente, al juntarlas, no podía comprender ni una sola frase. Entonces, Kakuzu frunció el ceño profundamente, como si intentara desterrar la jerga caótica que zumbaba en su cabeza, y preguntó directamente: ¿Y a quién más necesitas secuestrar? Yu ya tenía la respuesta preparada. Sin dudarlo, respondió: aparte de la técnica quimera de Iruko, la tecnología núcleo de carne viviente de Sasori de la arena roja y la reencarnación del cadáver viviente de Orochimaru, teóricamente, todas ellas pueden aplicarse a este gran modelo. Sin embargo, Yu negó con la cabeza: Sasori de la arena roja de Tsunagakure es incluso más difícil de localizar que Iruko. Utilizar los mismos métodos que para encontrar a Iruko para encontrar a Sasori es prácticamente imposible. Además, no sé mucho sobre los materiales necesarios para la ingeniería mecánica. El asunto del núcleo, ya nos ocuparemos de eso más adelante. En ese momento, Yu primero miró un conjunto de datos en su cuaderno, luego levantó la cabeza para mirar a Kakuzu y preguntó con un ligero toque de vergüenza: Señor Kakuzu, ¿le importaría prestarme su corazón de elemento fuego por un momento? Al oír esto, Kakuzu se puso instantáneamente a la defensiva. Retiró la palma de la mano, cambiando su postura casi imperceptiblemente para deslizar su silla hacia atrás unos centímetros. ¿Qué piensas hacer? Solo estoy verificando una idea. Yu observó al ratón de laboratorio, que ahora lucía una cola negra, corriendo ansioso por su jaula. Luego bajó la mirada hacia el tatuaje de llama cian formado por el miedo del rencor terrenal en el dorso de su mano, entrecerrando ligeramente los ojos. Basándome en las características inherentes del miedo del rencor terrenal, de repente descubrí una función intrigante. Kakuzu guardó silencio por un momento, mirando fijamente a Yu durante un buen rato. Finalmente, gruñó: tienes que encontrarme un excelente corazón de elemento fuego como reemplazo, Y. Esto tendrá un costo adicional. Con esas palabras, Kakuzu alzó las manos e hizo sellos manuales. Un monstruo enmascarado de la venganza terrestre, con una máscara roja con forma de cara de perro, saltó de su espalda y aterrizó con firmeza en el suelo de la habitación. Kakuzu alzó la palma de la mano y destrozó la máscara. Poco después, metió la mano dentro y extrajo un corazón fresco que latía con fuerza. Gracias. Yu extendió su mano derecha, tomó el corazón y cerró suavemente los ojos. Entonces, bajo la atenta mirada de Kakuzu, los dibujos de llamas cian en el dorso de la mano derecha de Yu se iluminaron tenuemente. Hilos cian, parecidos a la seda, se extendieron desde su palma. Los hilos envolvieron el corazón formando un capullo, que luego se hundió poco a poco en la palma de Yu. Al mismo tiempo, los vasos sanguíneos individuales de rencor terrestre de color cian pertenecientes a Yu se enroscaron alrededor de este corazón viviente de elemento fuego, moviéndose rápidamente a través de su cuerpo, desde la palma de la mano hasta el brazo, del brazo a la cavidad torácica, y finalmente asentándose en el lado derecho de su pecho. Técnica secreta: rencor terrestre, miedo, sutura. Impulsando el miedo y rencor de la tierra con el chakra de liberación Yang, Yu rápidamente cosió el corazón de liberación de fuego en su pecho derecho de una manera bastante rudimentaria. Inmediatamente después, Yu escuchó un latido que resonaba en el lado derecho de su pecho, completamente distinto de la frecuencia de 309 latidos por segundo de su propio corazón, semejante a una gema cian, en el lado izquierdo. Pum. 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 En poco tiempo, los vasos cian de rencor terrenal se conectaron rápidamente al corazón, estableciendo velozmente un nuevo sistema circulatorio en el lado derecho del cuerpo de Yu. A medida que este nuevo órgano y la red circulatoria se integraban, Yu sintió gradualmente que el chakra Tenseigan de liberación Yang dentro de él experimentaba una sutil transformación con cada latido del corazón. El brillante tono cian del chakra de la liberación Yang comenzó a cambiar delicadamente, entrelazándose sutilmente con vetas de rojo fuego. En el instante en que los dos chakras de colores entraron en contacto, una luz dorada pura, deslumbrante como el sol, cruzó el interior del cuerpo de Yu. Yu abrió los ojos de golpe. Sus ojos, antes negros como la noche, se tiñeron instantáneamente de un dorado brillante, y un fuego llameante, semejante al oro fundido, parecía arder en el centro de sus profundas pupilas doradas. Un aura noble, magnífica y divina de majestad irradió repentinamente de Yu mientras sus ojos dorados brillaban intensamente. Esto es, las pupilas de Kakuzu se contrajeron ligeramente al presenciar el inexplicable cambio que se producía en su jefe. Aunque no sabía con exactitud qué había sucedido, tuvo una premonición. En ese breve instante, Yu se había vuelto aún más fuerte.
Sin embargo, los ojos dorados que se habían manifestado en los ojos, por lo demás ordinarios, de Yu duraron solo unos segundos antes de empezar a desvanecerse. Era como si sus ojos físicos no pudieran soportar un poder tan terriblemente absoluto y supremo. O tal vez, estaban allanando el camino para permitir que creciera un par de ojos verdaderamente compatibles con Yu. Yu detuvo inmediatamente el proceso de evolución del chakra Tenseigan dentro de su cuerpo. Al instante, su visión se nubló. Tras haber soportado la afluencia de chakra Tenseigan durante apenas unos segundos, los cristales de sus ojos normales sufrieron graves quemaduras térmicas, alterando su forma y deteriorando gravemente su visión. Al mismo tiempo, una repentina oleada de energía espiritual inundó la mente de Yu. Tras convertir esta energía espiritual de nuevo en chakra, dominó instantáneamente un jutsu de elemento fuego de rango B conocido como elemento fuego. Trabajo duro e inteligente, sin ningún entrenamiento previo. Yu exhaló suavemente, frotándose los ojos mientras estos volvían a su color negro habitual. Una vez que su visión se aclaró un poco, levantó lentamente la mano. En su palma, una bola de llamas intensas y de alta temperatura cobró vida a su orden. Este era, sin duda, el nivel exacto de control del chakra de liberación de fuego que solo se podía alcanzar después de completar el entrenamiento tanto para la transformación de la naturaleza como para la transformación de la forma. Simultáneamente, este era el efecto único inherente al propio miedo del rencor terrenal. Podía asimilar las naturalezas de chakra robadas, lo que permitía al usuario dominar el ninjutsu básico de los 5 atributos elementales y alcanzar un estado cercano a la inmortalidad mediante el reemplazo de corazones. Al integrar este corazón de liberación de fuego, Yu adquirió el atributo de fuego, del que carecía anteriormente junto con sus atributos de viento, yin y yang. En el momento en que Yu obtuvo el atributo fuego y dominó rápidamente su control, los factores de fuego fueron impulsados espontáneamente por su liberación yang para fusionarse con su cuerpo y el chakra del pájaro enjaulado. Esto desbloqueó una nueva habilidad derivada del Tenseigan, arraigada en su propia liberación yang. Liberación de fuego. Fuego del sol radiante. Y si Yu pudiera llevar este jutsu un paso más allá, completando la fusión simultánea de los atributos de fuego, viento y yang, el nombre de la técnica se convertiría en explosión del renacimiento de la rueda dorada. En ese instante, Kakuzu miró con profunda incertidumbre a Yu, quien manipulaba las llamas que danzaban entre sus palmas. Simplemente no podía borrar de su mente la breve escena que acababa de presenciar. Inmediatamente le preguntó a Yu, ¿eso de hace un momento, qué fue? ¿Qué fue qué? Yu levantó la cabeza, mirando hacia atrás con confusión. Con expresión seria, Kakuzu escudriñó los ojos de Yu, preguntando con incertidumbre. Esa figura de ojos dorados. Al oír esto, Yu no pudo evitar sentirse un poco divertido, dándose cuenta de que Kakuzu había malinterpretado profundamente su habilidad. La transformación de los ojos dorados solo parecía intimidante. En realidad, era simplemente un efecto secundario causado por una sobrecarga de chakra de elemento yang y elemento fuego Tenseigan, que había provocado que sus globos oculares se saturaran y estuvieran a punto de derretirse. Sin embargo, Yu optó por no explicar este punto. En cambio, adoptó una expresión solemne y, con calma, dijo, no te preocupes. Es solo un pequeño truco que preparé para asegurar el éxito de nuestra próxima operación para capturar a Iruko. Al oír esto, Kakuzu no pudo evitar mirar de reojo, produciéndose un sutil cambio en la forma en que veía a Yu. Al no poder utilizar su Byakugan ni su elemento viento, el elemento yang se había convertido en el principal medio de Yuga-Yu para enfrentarse a sus enemigos. Sin embargo, era evidente que este atributo, la cúspide absoluta del mundo shinobi, considerado tecnología de punta incluso en el mundo Tsutsuki, era increíblemente difícil de desarrollar. Aunque había tomado un atajo al depender de su chakra Tenseigan, el desarrollo de la liberación yang de Yuga-Yu era inferior al 1%. Siendo optimista, tenía un enorme potencial de crecimiento. Sin embargo, siendo realistas, le era imposible progresar más en la liberación yang a corto plazo. El poder del elemento yang, sumado a las estadísticas actuales de Yuga-Yu, le permitía recorrer el mundo shinobi con seguridad y sin preocupaciones, pero sus debilidades eran evidentes. Al enfrentarse a Kakuzu, Yu solo logró someterlo mediante la conexión mutua del rencor terrenal, una victoria basada exclusivamente en una contramedida mecánica. En circunstancias normales, si la técnica yang, consumo mutuo orgánico no lograba impactar al enemigo, Yuga-Yu se vería obligado a recibir golpes pasivamente. Por lo tanto, necesitaba idear rápidamente un nuevo sistema táctico para enfrentarse a sus adversarios.
Para aumentar rápidamente su fuerza en poco tiempo, el método más veloz para Yuga-Yu era desbloquear las capacidades básicas de su chakra Tenseigan en otras naturalezas elementales. Por fortuna, la aparición del miedo del rencor terrestre le brindó un método similar a viajar en cohete a toda velocidad. Al utilizar la habilidad de robar corazones del miedo del rencor terrestre, pudo evitar por completo el tedioso proceso tradicional de dominar las transformaciones de naturaleza y forma del chakra, permitiendo directamente que su cuerpo adquiriera la naturaleza del chakra correspondiente al corazón robado. Luego, al utilizar un dominio de alto nivel y con una perspectiva macro sobre la naturaleza de este chakra, pudo aplicar ingeniería inversa a su dominio de la aplicación básica del chakra elemental, activando así rápidamente nuevas habilidades de su chakra Tenseigan. Por supuesto, aparte del miedo del rencor terrenal, Yuga-Yu no carecía de otros medios. Por ejemplo, la técnica del clon de sombra. Tras pedirle a Kakuzu que le guiara en este ninjutsu básico, a Yuga-Yu le bastó media hora para dominar la técnica de clon de sombra de rango B. En ese momento, después de varias rondas de evolución y transformación, su enorme chakra de nivel 9 era más que suficiente para crear múltiples clones y entrenarlos simultáneamente. Tras completar este paso, Yuga-Yu pidió dinero prestado a Kakuzu para alquilar la posada entera. Creó 7 clones de sombra, utilizando su habilidad para dividir su mente en 7 partes y así asignar simultáneamente la atención a cada uno. Cada clon asumió una tarea diferente: investigar y desarrollar el chakra de elemento fuego recién obtenido desde 7 perspectivas distintas, aprovechando el control del chakra de elemento fuego otorgado por el miedo del rencor terrenal. Al dividir su mente en 7 partes, se aseguró de que cada uno de sus clones pudiera funcionar exactamente como el propio Yuga-Yu, utilizando una capacidad cerebral desarrollada muy superior a la de los humanos normales para realizar un entrenamiento de elemento fuego a ultra alta velocidad con habilidades como memoria fotográfica y leer 10 líneas de un vistazo. De esta forma, al combinar los 5 trucos del chakra Tenseigan, el miedo al rencor de la tierra, la técnica del clon de sombra, una mente dividida en 7 vías y una capacidad cerebral sobrehumana, la velocidad de entrenamiento de Yuga-Yu era como montar en un cohete, disparándose hacia arriba. La eficacia de este entrenamiento fue incluso mayor que la del futuro Naruto, quien utilizó miles de clones de sombras múltiples para cortar una cascada durante su entrenamiento de elemento viento. No sería como Naruto, que se obsesionaría con el mismo problema y se estrellaría contra un muro sin sentido. En cambio, profundizó su comprensión del elemento fuego desde 7 perspectivas completamente distintas, tomando notas rápidamente, comunicándose entre sí, confirmando sus hallazgos y, finalmente, comparándolos con las respuestas proporcionadas por el corazón de elemento fuego de Earth Jefear. Esto optimizó constantemente la comprensión del elemento fuego de Yuga-Yu, superando incluso la comprensión de la transformación de la naturaleza del elemento fuego de los shinobi comunes en ciertos aspectos. Pronto, en medio de este intenso entrenamiento, el suelo de la posada se fue llenando, sin que los 7 Yuga-Yus lo supieran, de hojas de papel en las que habían escrito: si un shinobi altamente capacitado en el elemento fuego viniera aquí, tomara e integrara estas notas, descubriría que se trata de un manual de elemento fuego sorprendentemente inigualable que partió de cero y llevó rápidamente el entrenamiento en elemento fuego a la cima del mundo. En el proceso, Yuga-Yu asimiló rápidamente la mecánica básica del elemento fuego, dominando con rapidez habilidades avanzadas como conversión de chakra a llama, control del combustible del chakra, combustión, densidad y deformación de la temperatura del atributo de fuego, control preciso de la transformación de la forma combinada con la transformación de la naturaleza, fusión del elemento fuego con otras naturalezas, exploración de la forma avanzada del elemento fuego. Elemento llama, combinación de la estructuración de la llama con el poder espiritual, simplificación del signo de mano del elemento fuego y otras técnicas de alto nivel. Yuga-Yu estaba desarrollando rápidamente un modo chakra de liberación de fuego, distinto del modo chakra de liberación de viento. Además, Yuga-Yu también estaba impulsando a un ritmo extremadamente frenético el proyecto para combinar el factor de elemento fuego con el chakra del pájaro enjaulado para dar origen al chakra Tenseigan de elemento fuego. Una aterradora técnica definitiva de liberación de fuego del lado Tenseigan, que tomó forma embrionaria tras completar las transformaciones de naturaleza y forma de la liberación de fuego. Fuego del sol ardiente, también estaba tomando forma poco a poco durante este proceso. Mientras Yuga-Yu entrenaba frenéticamente, Kakuzu miraba fijamente su billetera vacía por un lado y el exagerado método de entrenamiento de su jefe por el otro. La sorpresa se reflejó involuntariamente en sus ojos, sintiendo como si su visión del mundo como shinobi tradicional se hubiera trastocado por completo.
Jamás se había imaginado que un shinobi pudiera usar este método de pisar el pie izquierdo con el derecho para aumentar la eficacia del entrenamiento de forma tan exagerada. Casi a simple vista, en un solo día, su jefe, un auténtico chapucero, pasó de no saber absolutamente nada sobre el elemento fuego a alcanzar rápidamente un nivel igual al de Kakuzu, e incluso estaba a punto de superarlo por completo. Al ver a semejante ninja celestial tan loco, a este loco Hyuga-Yu, Kakuzu no podía entenderlo, pero no podía evitar preguntarse. Ya es así de fuerte. En todo el mundo shinobi, apenas quedan figuras que puedan considerarse sus rivales. Pero, ¿por qué sigue tan obsesionado con volverse más fuerte? ¿Tiene miedo? Ese ninja celestial, que ya es casi tan poderoso como el dios shinobi, ¿de qué demonios tiene miedo? ¿Cuál es la diferencia entre el mundo visto a través de los ardientes ojos dorados del ninja celestial y el mundo que él mismo ve? ¿Y por qué, con solo ver a Hyuga-Yu avanzar constantemente, una sensación de urgencia, como una soga apretándose alrededor de su garganta, surgió inexplicablemente en lo más profundo del corazón de Kakuzu? Además de un sentimiento que hacía mucho que había desaparecido en su juventud, como una hormiga que intenta sacudir un árbol gigante, el sentimiento que tuvo al enfrentarse a ese dios shinobi. ¿Resentimiento? Fuera de la habitación desordenada, Kakuzu guardó su billetera vacía en el bolsillo, con los ojos llenos de una mirada aturdida mientras murmuraba para sí mismo. Así es, solo un shinobi como este puede alcanzar naturalmente las alturas del dios de los shinobi. Y en cuanto a mí, he estado ocioso durante demasiados años. Mientras Hyuga-Yu se sometía a un entrenamiento arduo y frenético para capturar a Iruko, por otro lado, en un páramo desértico en la parte occidental de la Tierra de los Ríos, cerca de la Tierra del Viento. Dentro del laboratorio secreto de Iruko, dos figuras jadeantes permanecían de pie en lados opuestos del espacioso laboratorio, mirándose fijamente la una a la otra. El suelo del laboratorio estaba cubierto de diversos kunai, shuriken, senbon envenenados, fragmentos de marionetas destrozadas, enormes cráteres, grietas parecidas a telarañas y griega. Una cantidad ingente de arena de hierro. Sin embargo, curiosamente, a pesar de que parecía haber sido devastado por las réplicas de una batalla comparable a un vendaval de octavo grado, los frascos, botellas y diversos equipos de última generación, caros y de segunda mano, que se encontraban sobre las mesas de laboratorio a ambos lados, estaban completamente intactos. Con expresión grave, Iruko miró fijamente al apuesto joven pelirrojo que tenía enfrente, cuya capucha estaba hecha jirones y cuyo rostro estaba magullado y maltrecho. Con el rostro aún más sombrío, Iruko exigió: ¿Quién demonios eres? Este tipo de dominio de las marionetas está prácticamente al nivel del segundo Kazekage, Shamon. Definitivamente no eres un cualquiera. Di tu nombre. El joven pelirrojo y magullado miró con furia a Iruko, quien estaba cubierto de sangre y cuyo cuerpo parecía a punto de estallar. Entrecerrando los ojos, se burló. ¡Qué cuerpo tan poderoso! Un shinobi con 4 Kekkei Genkai, es la primera vez que veo uno, y la primera vez que alguien me ha llevado a tal extremo. Como pieza de colección, ahora estás capacitado para conocer el nombre de tu maestro. El joven pelirrojo hizo una pausa, esbozando una sonrisa burlona mientras abría lentamente su túnica negra. Sujetó con fuerza el último pergamino que colgaba de su cintura y rió con frialdad al pronunciar su nombre: Sasori. Sasori de la Arena Roja. Al oír esto, la mirada de Iruko se fijó en el rostro demasiado juvenil de Sasori. Ya veo. Eres el nieto de la anciana Chiyo de Tsunagakure. Además, Iruko miró fijamente la marioneta especial junto a Sasori, que era manipulada con la misma facilidad que su propio brazo. El tercer Kazekage que desapareció de la aldea oculta de la arena fue asesinado por ti. Ante este pensamiento, Iruko lanzó una mirada sombría a Sasori, lo que inmediatamente provocó en él la intención de retirarse. Con sus 4 Kekkei Genkai, debería haber tenido la ventaja en una batalla contra Sasori. Sin embargo, su elemento acero fue contrarrestado por la marioneta del tercer Kazekage que controlaba Sasori, y su elemento rápido tuvo dificultades para atravesar la marioneta Iruko de Sasori, que disparaba constantemente una gran cantidad de herramientas ninja de área de efecto como un erizo. Además, Sasori se había rodeado de todo tipo de trampas venenosas letales activadas por cables trampa. Cada vez que Iruko lograba acercarse y estaba a punto de matar a Sasori, estas trampas lo obligaban a retroceder. El nivel de astucia de este tipo era prácticamente como el de un mini Hyuga-Yu. Lo más importante es que Hyuga-Yu lo había golpeado casi hasta la muerte hacía poco. Su cuerpo quimera estaba a punto de desintegrarse, lo que ralentizaba la ejecución de sus diversos Kekkei Genkai.
En una batalla entre shinobi de nivel Kage, ser un poco más lento significaba tener una debilidad casi fatal. Mientras tanto, Sasori, quien inicialmente creía que la victoria estaba asegurada, también miraba a Iruko con expresión sombría. Los 4 Kekkei Genkai de Iruko eran increíblemente poderosos. El elemento rápido rompía constantemente las defensas de su marioneta Iruko, el elemento oscuro podía absorber directamente sus pergaminos de sellado del elemento fuego, y el elemento tormenta desviaba grandes cantidades de armas ocultas lanzadas contra él. Si este hombre no hubiera tenido heridas previas, el impacto de la marioneta del tercer Kazekage en su elemento acero no habría sido tan pronunciado. Esta vez, casi se hunde en una zanja poco profunda, a punto de ser golpeado hasta la muerte por ese desconocido que se escondía en la tierra de los ríos. Lo más importante es que Sasori no tenía forma de interceptar a Iruko, quien poseía la técnica de liberación rápida. El oponente podía irse cuando quisiera y luchar cuando quisiera. Incluso si lo ahuyentara ahora y tomara la base por la fuerza, los problemas posteriores probablemente serían interminables. Si seguían luchando, las ganancias no compensarían en absoluto el precio que había que pagar. Con este pensamiento, Sasori enderezó su cuerpo de repente, haciendo que la marioneta del tercer Kazekage volviera a su espalda. Luego, cambiando rápidamente su expresión, apoyó ligeramente la mano en su último pergamino, detrás de su espalda, mientras miraba con calma a Iruko, que lo miraba fijamente. Habló con indiferencia. El segundo chamán y esa vieja bruja saben muchísimo. Parece que su edad no concuerda con su apariencia. Al oír esto, Iruko frunció el ceño pero mantuvo su postura de combate, ladrando fríamente. ¿Qué quieres decir? Pongamos fin a esto por ahora. Sasori habló de repente, cambiando bruscamente de tema. Miró a Iruko con una mirada llena de desdén mezclada con un atisbo de reconocimiento. Aunque matarte sería un asunto sencillo mientras use este último pergamino, apenas has logrado demostrar tu valía en este enfrentamiento. Por lo tanto, he decidido darte una oportunidad. Iruko se puso aún más alerta. ¿Una oportunidad? Sasori dijo con calma. ¿Sabías que ayer, los ninjas celestiales de Konoha, que mediaron en la guerra civil en la Tierra de la Lluvia, partieron de la aldea oculta de la lluvia y se dirigieron directamente a la Tierra de los Ríos? Al oír esto, los ojos de Iruko parpadearon al instante, mientras miraba a Sasori con cierta sorpresa. ¿Quieres atacar al ninja celestial? Sasori no lo negó, limitándose a afirmar con calma. En términos ofensivos, ya cuento con el tercer Kazekage. Sin embargo, los materiales para marionetas que poseen velocidad, fuerza y una defensa poderosa e indestructible para perfeccionar mi sistema táctico son extremadamente raros. En el mundo shinobi actual, solo hay 2 shinobi idóneos para formar parte de mi colección. El cuarto Raikage, A.Y. Los ninjas celestiales de Konoha. Al oír las palabras jactanciosas de Sasori, Iruko no pudo evitar burlarse, lanzando una mirada desdeñosa al tercer Kazekage que estaba detrás de Sasori. En términos de ofensa, el poder destructivo del elemento viento del ninja celestial es mucho más impresionante que tu andrajosa marioneta del tercer Kazekage. El ataque de elemento magnético del tercer Kazekage me golpea y, como mucho, me raspa una capa de piel, pero cuando la gigantesca espada azul de elemento viento del ninja celestial se estrelló contra mí, si no hubiera fallado ligeramente en ese momento, realmente me habría costado la vida. Sin embargo, Iruko no se apresuró a rechazar la propuesta de Sasori. Mientras observaba con cautela el último pergamino que Sasori sostenía, intentando adivinar cuál podría ser su as bajo la manga, enseguida pensó que, casualmente, él también carecía de pareja en ese momento. Algo debió haberle sucedido al ninja celestial, provocando que perdiera su elemento viento y su Byakugan, mermando gravemente su poder de combate. Por eso necesitaba contratar a ese ninja renegado de rango S de Takigakure como guardaespaldas. Mientras Sasori pudiera ayudarlo a retrasar a Kakuzu, podría capturar a un ninja celestial tan debilitado. Entonces, le sacaría a la fuerza la proporción definitiva para la técnica quimera de la boca de ese mocoso Hyuga, perfeccionando por completo los defectos de la técnica quimera para otorgarse la verdadera inmortalidad, unificar las 5 grandes naciones shinobi y convertirse en el gobernante del mundo. A partir de ese momento, nadie volvería a menospreciarlo. Los llamados Sanin legendarios. Ese tonto de Jiraiya, el arrogante Orochimaru, la irascible Tsunade. En el futuro, solo serán capaces de mirarle la espalda. Solo pensarlo lo emocionó un poco. Con estos pensamientos, la expresión de Iruko permaneció inmutable mientras le preguntaba fríamente a Sasori. ¿Quieres capturar al ninja celestial, Ryugayu? ¿Sabes entonces qué vinieron a hacer a la Tierra de los Ríos?
Sasori sonrió con desdén, pero habló con absoluta certeza. En apariencia, el ninja celestial medió en la guerra civil del país de la lluvia, obligando a Anzo a huir e impulsando a la organización Akatsuki al poder. Pero en realidad, debió haber provocado a Iwagakure detrás de Anzo por este motivo. Probablemente se enteró de algo, así que abandonó el país de la lluvia para esconderse en el país de los ríos. Al mismo tiempo, pretende reunirse con sus subordinados de la fundación de Konoha para prepararse para regresar al país de la lluvia, buscando obtener ventaja en las negociaciones de paz con Iwagakure el 1 de abril. De lo contrario, ¿qué otra cosa podría estar haciendo en esta remota tierra de ríos? También podría estar aquí para darme caza. Iruko no pudo evitar replicar internamente, pero pronto sintió que el razonamiento de Sasori de la Arena Roja tenía mucho sentido. Como shinobi de la misma generación que los Sannin, Iruko confiaba plenamente en sus métodos de sigilo. Sasori, en cambio, era una excepción. Si no fuera por su asombrosa inteligencia, su costumbre de recorrer el país de los ríos durante todo el año y el hecho de que él mismo se había visto obligado a dejar demasiados cabos sueltos durante su último escape de Yugayu, probablemente nunca habría encontrado su escondite. Si eso era cierto para Sasori de la Arena Roja, con más razón lo era para Yugayu, que jamás había pisado el país de los ríos. Al pensar en ese momento, Iruko puso los ojos en blanco mientras su actitud se suavizaba ligeramente. Mirando a Sasori, preguntó con una risa fría, ¿quieres decir que quieres que unamos fuerzas? ¿Cómo podría confiar en ti? Además, ¿de qué me sirve perseguir al ninja celestial? Sasori también miró fijamente a Iruko con desprecio, deja de fingir. El cazarrecompensas que atacó al ninja celestial en la tierra de las aguas termales la última vez eras tú, ¿verdad? Fue precisamente siguiendo las huellas que dejaste durante tu ira que encontré este lugar, así que, Sasori esbozó una sonrisa, afirmando con absoluta certeza palabra por palabra. Definitivamente también tienes intenciones con el ninja celestial. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. La mirada de Iruko no pudo evitar entrecerrarse una vez más mientras miraba a Sasori. Al observar el cambio en la expresión de Iruko, Sasori esbozó una sonrisa aún más fría, con una mirada que claramente decía todo está bajo mi control, mientras le hablaba con calma a Iruko. Escucha, tengo un plan que hará que ese ninja celestial de Konoha se arrodille y suplique clemencia. Solo necesito que cooperes conmigo. 20 de febrero, 50 aniversario de Konoha. El tercer día después del fin de la guerra civil de Amegakure. La noticia de que Tenin de Konoha había expulsado a Anzo y apoyado a Akatsuki para tomar el poder en el país de la lluvia se extendió rápidamente por el mundo shinobi. Al enterarse de esto, Danzo Shimura, que se encontraba lejos en Konoha, soltó una carcajada inusual durante una reunión de alto nivel, un sonido que Hiruzen Sarutobi, Omura Mitokado y Koharu Tatane no habían oído en casi 20 años. Al ver ese rostro arrugado pero profundamente satisfecho y siniestro, el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, y los dos consejeros mayores se miraron entre sí y, finalmente, negaron con la cabeza con sonrisas irónicas. Sin embargo, cuando llegó el momento de la siguiente agenda sobre la elección del cuarto Hokage, los tres viejos compañeros se negaron a ceder ni un ápice. Inmediatamente después, surgieron rumores de que el Tennin había asegurado la victoria de Konoha, que el Tennin estaba a punto de poner fin a la Tercera Guerra Mundial y Shinobi, que el Tennin solo tenía 14 años y que el Tennin se iba a presentar a las elecciones del cuarto Hokage. Bajo la influencia de Root, tales noticias eclipsaron momentáneamente la fama del relámpago amarillo, extendiéndose por el mundo shinobi como copos de nieve. La Tercera Guerra Mundial y Shinobi, que había asolado el país durante 3 años desde el año 47 de Konoha, finalmente llegaba a su fin. En esta guerra no hubo vencedores. Incluso Konoha, que aparentemente tenía la ventaja, sufrió una drástica disminución en su población shinobi debido al despliegue de fuerzas en 4 frentes. Su índice general de bajas superó al de las 5 grandes naciones, hasta el punto de que las parcelas en el cementerio de Konoha llegaron a estar completamente agotadas. Si bien durante esta guerra surgieron shinobi excepcionales capaces de heredar la voluntad de fuego, como el relámpago amarillo y el Tennin de Konoha, al analizar el panorama general, calificar el resultado de Konoha como una victoria pírrica era un tanto exagerado. Alguien tenía que asumir la responsabilidad por las enormes bajas y pérdidas. Ese día, el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, se ofreció voluntariamente para asumir la responsabilidad del asunto. Renunció oficialmente a su cargo como tercer Hokage y, junto con los consejeros ancianos, pasó a un segundo plano.
Los asuntos de la aldea serían gestionados temporalmente por el Consejo de Consejeros Ancianos hasta que se eligiera un nuevo cuarto Hokage y se pudiera transferir el poder gradualmente. Konoha celebrará las elecciones para el cuarto Hokage el 10 de abril y anunció la lista de candidatos nominados, finalizada tras las discusiones en el seno del Consejo Asesor de alto nivel. El Sannin, Orochimaru. El Relámpago Amarillo, Minato Namikaze. El Tennin, Ryugayu. Durante un tiempo, una mezcla de emoción y ansiedad recorrió los corazones de todos en Konoha. Los principales clanes de Kekko y Genkai y técnicas secretas, junto con numerosas facciones shinobi civiles, centraron toda su atención en esta lista de candidatos. Evaluaron el poder que respaldaba a cada uno, sus posibilidades de victoria e incluso la porción del inmenso reino de Konoha que podrían reclamar al final, incluso si su candidato elegido perdía. Pronto, gracias a la información recabada por los distintos clanes y altos cargos de los departamentos de Konoha, salieron a la luz las fuerzas que apoyaban a los tres candidatos y comenzaron a circular por toda la aldea. Entre ellos, Orochimaru, como uno de los Sannin y discípulo directo del tercer Hokage, sorprendentemente no lo representaba en estas elecciones. En cambio, representaba a Omura Mitokado, quien supervisaba la administración de los departamentos ejecutivos confidenciales de la aldea, y a Koharu Utatane, quien administraba los bienes y asuntos de divisiones importantes como el departamento médico y el cuerpo de barreras. Además, los jefes de varios departamentos importantes, incluyendo al actual jefe del departamento médico, Biwako Sarutobi, así como el departamento de inteligencia, el departamento de cifrado, la biblioteca de archivos antiguos y el departamento de gestión de herramientas shinobi, esencialmente casi todos los sectores de Konoha que dependían de la financiación de las aldeas, se pusieron firmemente del lado de Orochimaru. Todos estos individuos eran altos cargos ejecutivos dentro del sistema vigente en Konoha. Con facciones profundamente arraigadas y recursos dispersos por toda la aldea, no querían que un nuevo Hokage alterara la estructura actual ni pusiera en peligro sus posiciones. Por consiguiente, dejaron que sus intereses personales dictaran su juicio y automáticamente se aliaron con Orochimaru. A continuación, Minato Namikaze, conocido como el Relámpago Amarillo, fue nominado por el mismísimo tercer Hokage. Contaba con el apoyo de la mayoría de los clanes shinobi de Konoha y comandaba una enorme base de shinobi civiles. Gozaba de una popularidad abrumadora tanto dentro del Consejo Jonin como entre los grupos shinobi independientes ajenos a los departamentos administrativos oficiales. Todos ellos eran shinobi que habían luchado durante la Tercera Guerra Mundial y shinobi. Anhelaban ascender socialmente tras la guerra, aprovechando los méritos militares acumulados. Para ser precisos, se trataba de una facción de méritos militares excepcionalmente numerosa, formada espontáneamente durante el conflicto. Ante este grupo, incluso el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, no tuvo más remedio que dimitir para protegerse. Si sus demandas no se satisfacían, probablemente estallaría en Konoha una tormenta aterradora de proporciones impredecibles. Finalmente, estaba el Tennin, Ryugayu. El Tennin prácticamente no gozaba de aprobación en la aldea. Ya fuera entre la población shinobi común, las facciones de los clanes o incluso el departamento médico de Konoha, que originalmente lo había formado, el número de shinobi que apoyaban al Tennin para convertirse en el cuarto Hokage era prácticamente insignificante. Pero lo peculiar era: detrás de los Tennin se encontraban los terratenientes, los nobles, los magnates de las corporaciones transnacionales e incluso, el mismísimo daimyo de la Tierra del Fuego. Estas personas controlaban las finanzas de Konoha, los fondos para administrar la aldea y las recompensas para los shinobi que realizaban misiones dependían casi por completo de sus provisiones. Dicho esto, este grupo tenía muy poco poder de combate. Históricamente, nunca intervinieron directamente en las elecciones de Hokage. En cambio, esperaban a que concluyeran las elecciones, inyectaban capital en Konoha y realizaban donaciones políticas a la facción del Hokage entrante para proteger sus propios intereses comerciales. Sin embargo, gracias a las maniobras de Danzo Shimura, este grupo se había reunido espontáneamente bajo un enorme paraguas protector para reprimir a los competidores emergentes, formando una fuerza que nadie podía permitirse ignorar. Y este paraguas protector no era otro que Tennin, un chico de 14 años que había permanecido invicto desde su debut, que poseía el poder suficiente por sí solo para derrumbar una gran nación, que podía sofocar una guerra civil en un país aliado con solo estar presente, y que era prácticamente inigualable bajo el cielo. Esta fue también la anomalía más extraña en estas elecciones de Hokage.
Gracias a las brillantes maniobras políticas de Danzo, el enorme bloque financiero, que en el pasado siempre había apoyado incondicionalmente a cualquier nuevo Hokage, fue separado a la fuerza de las estructuras políticas existentes y futuras. La riqueza y los privilegios de inversión que normalmente correspondían a la generación anterior de Hokage y a su candidato designado fueron suprimidos y puestos bajo un paraguas protector que nadie podía ignorar, y mucho menos tocar. Como resultado, los poderes militar, político y financiero de Konoha se dividieron en 3 entidades separadas. En este contexto, aunque todos entendían que era prácticamente imposible que el Tennin fuera elegido cuarto Hokage debido a su falta de apoyo entre los shinobi, no podían ignorar su presencia. Minato Namikaze, quien originalmente tenía una ventaja abrumadora en la carrera por el puesto de cuarto Hokage, vio su camino hacia el liderazgo repentinamente plagado de complicaciones tras perder esta inmensa baza, que era vital para estabilizar la moral del ejército. Orochimaru, que prácticamente había perdido toda posibilidad de convertirse en Hokage, de repente se encontró con una oportunidad real de competir contra Minato Namikaze por el puesto. Danzo Shimura, bajo el estandarte del Tennin, se aferró firmemente a una autoridad que nadie podía permitirse ignorar: los derechos de gestión del sistema de misiones de posguerra. Este asunto afectaba directamente el futuro de todos los shinobi de Konoha. En pocas palabras, era como una llave o un cuchillo para cortar el pastel. Solo obteniendo esto habría suficiente dinero para apaciguar a la poderosa facción militar que apoyaba a Minato Namikaze, lo que a su vez aumentaría las probabilidades de éxito tanto para Minato como para Orochimaru en sus respectivas candidaturas a Hokage. Durante un tiempo, la tensión fue palpable cuando innumerables ojos codiciosos se posaron en Tennin y en el inmenso amasijo de riqueza que lo respaldaba. Sin embargo, ni una sola persona se atrevió a dar un paso al frente abiertamente. Esto no se debía únicamente a la raíz de Danzo, sino, sobre todo, a que su paraguas protector, el Tennin, poseía el poder de aniquilar a toda una nación por sí solo. Además, hacía poco tiempo, esta misma persona había sofocado por completo una guerra en la Tierra de la Lluvia. Pero pronto, esas miradas codiciosas que se escondían en las sombras se volvieron en una dirección extraña y calculadora. El clan Iga. En un momento en que Yuga-Yu, el Tennin, se postulaba para Hokage, su propio clan, los Iga, no lo apoyaba. Esto provocó que muchas personas albergaran pensamientos inapropiados. Sin embargo, mientras la mirada de todo el mundo shinobi estaba centrada en el monumental acontecimiento de la inminente elección del cuarto Hokage de Konoha, en un rincón inadvertido, una ola de transformación que afectaría a todo el mundo shinobi, a cada ninja y, de hecho, a toda la humanidad, comenzó a surgir lentamente. 20 de febrero, viernes, 14 horas. Konoha Village, en Appliance Street, se encuentra a tan solo una calle de Konoha Tea Street. Vestido con un sencillo kimono blanco y calzando sus zuecos de madera, Orochimaru llevaba un gran maletín. Ignoró las miradas de la multitud de aldeanos a lo largo del camino, sus susurros y los saludos que variaban desde cálidos hasta ansiosos, o simplemente rutinarios. Como cualquier viernes por la tarde, llegó frente a un espacioso y majestuoso edificio diseñado al estilo arquitectónico del País del Rayo. País del Rayo Multiprecisión Biomedical Equipment Co. Ltd. Departamento de Ventas. Para ser sinceros, Orochimaru sentía muy poco apego a la elección de Hokage. En ese momento, su jutsu de reencarnación del cadáver viviente había alcanzado una fase crítica de desarrollo. Habiendo obtenido ya el pergamino parcial de activación corporal de Shin de la aldea celestial, lo estaba combinando con la técnica de las 8 ramas y una gran cantidad de jutsus prohibidos del pergamino de los sellos que dejó el segundo Hokage. Estaba a punto de perfeccionar este verdadero jutsu de la inmortalidad. En comparación con el puesto de Hokage, que siempre pareció algo efímero, a Orochimaru le importaba mucho más la reencarnación del cadáver viviente. Sin embargo, debido a que Danzo Shimura se había apropiado indebidamente de una gran cantidad de fondos originalmente asignados para investigar la integración de las marcas de maldición que controlan a los Jinchuriki con las células de Hashirama para financiar sus actividades políticas, Orochimaru ya no podía obtener fondos del proyecto para completar su propia investigación. Parte del equipo biomédico en sus decenas de laboratorios repartidos por el País del Fuego se encontraba muy deteriorado, lo que le impedía continuar con su investigación y desarrollo en tecnología biogenética de vanguardia. Por ello, Orochimaru recurrió a un método de endeudamiento discreto, el de no lo diré, tú lo adivinarás, para obtener una enorme suma de dinero de Jiraiya. Luego, utilizó el jutsu de transformación para hacerse pasar por Tsunade y obtener un préstamo bancario cuantioso para modernizar algunos equipos esenciales.
Por supuesto, aún así, este dinero era solo una gota en el océano comparado con su enorme presupuesto de investigación. Sin el apoyo del pueblo, la investigación independiente se veía seriamente limitada. Orochimaru había venido hoy a esta tienda, establecida por el País del Rayo, con la intención de comprar un lote de equipo. Los equipos biológicos de vanguardia del País de la Tierra eran inalcanzables. Los millones de ryo que tenía en sus manos apenas le alcanzaban para comprar imitaciones de segunda generación fabricadas en el País del Rayo. Por suerte, según sabía Orochimaru, sus funciones eran prácticamente las mismas y, lo que era crucial, no eran de segunda mano. Como miembro de la élite de la aldea, perteneciente a la segunda generación y de alto rango, Orochimaru aún mantenía un mínimo de dignidad con respecto a su equipo de investigación. Como mínimo, no utilizaba material de segunda mano. Al fin y al cabo, ¿quién sabía para qué investigación absurda habían utilizado esos ineptos ese equipo de última generación? ¿Qué defectos ocultos habían dejado o si eso distorsionaría indirectamente sus propios hallazgos? Orochimaru detestaba a los tontos. Oh, señor Orochimaru. Pase, por favor. Acabamos de recibir un nuevo cargamento de equipo de última generación procedente del País del Rayo. Cuando lo vea, se dará cuenta de que tiene un valor increíble. En ese instante, no muy lejos de los stands de exhibición en el salón principal, el gerente del departamento de ventas, un comerciante de piel oscura proveniente del País del Rayo, se iluminó al ver a Orochimaru entrar por la puerta. Se acercó apresuradamente y lo guió con entusiasmo, adaptándose de inmediato a las preferencias del Sannin y brindándole la información más importante de la manera más directa posible. Orochimaru compraba equipo con frecuencia, y sus habilidades personales de investigación científica no tenían rival en Konoha. El comerciante del País del Rayo sabía muy bien que intentar engañar a Orochimaru con jerga técnica era absolutamente imposible. De hecho, Orochimaru entendía mucho mejor que el vendedor dónde radicaban los defectos del equipo, cuál era su precio de mercado y cuánto descuento podía ofrecer la tienda. ¿Equipamiento nuevo? Al oír esto, Orochimaru arqueó una ceja y resopló para sus adentros. ¿Qué clase de equipo nuevo podría tener el País del Rayo? ¿Acaso no están simplemente recogiendo los restos que dejó el País de la Tierra? Sin embargo, Orochimaru no se negó. Siguió al comerciante del País del Rayo directamente a un stand y le indicó sus necesidades. Necesito comprar 2 conjuntos de sistemas de registro e imágenes neuronales de alta resolución. ¿Tienen aquí algún equipo con funciones similares a los últimos modelos de resonancia magnética funcional de alto campo del País de la Tierra? La mirada de Orochimaru recorrió rápidamente el equipo antiguo expuesto mientras fruncía ligeramente el ceño. La intensidad del campo magnético principal debe ser de al menos 4T. Al oír esto, el mercader del País del Rayo esbozó una misteriosa sonrisa y condujo a Orochimaru a un flamante stand al otro lado. Lord Orochimaru, nos subestima un poco. Por favor, eche un vistazo a esto. Nuestro último modelo de resonancia magnética de campo ultra alto de Landorf Lightning alcanza una intensidad de campo magnético principal de 8T, duplicando directamente la precisión de la generación anterior. La UFMGRI también cuenta con una relación señal-ruido y un contraste mucho mayores. Lo más importante es que el precio de este nuevo equipo solo ha aumentado un 5% en comparación con el pasado. Al oír esto, las pupilas de Orochimaru se contrajeron ligeramente. 8T. Un rendimiento a la altura de los equipos más vanguardistas del mundo, y sin embargo el precio es menos de una cuarta parte del suyo. Orochimaru giró la cabeza con recelo para mirar al comerciante, con una fría mirada asesina en los ojos. ¿Acaso este tipo intenta engañarme con productos reacondicionados de segunda mano procedentes del País de la Tierra? Por otro lado, incluso si se tratara de equipo de segunda mano reacondicionado, a este precio. No, en absoluto. Los productos de segunda mano nunca son fiables. Orochimaru inmediatamente reafirmó su determinación y negó con la cabeza para sus adentros. Cuando se trata de mi investigación, hablo completamente en serio. En ese momento, el comerciante del País del Rayo, que conocía bien las costumbres de Orochimaru, ofreció de inmediato sus garantías. Les juro que no se trata de equipo reacondicionado de segunda mano ni de tercera. Es completamente nuevo. Además, a este precio, ni siquiera podrían comprar chatarra de cuarta mano en el País de la Tierra. Señor Orochimaru, la razón principal es que nuestra Tierra del Rayo rompió recientemente el bloqueo tecnológico de la Tierra. ¿Ah, sí? Orochimaru entrecerró ligeramente los ojos, volviendo la mirada a la variedad de dispositivos en el nuevo stand de exhibición. Al ver los datos y precios específicos que figuraban en ellos, se quedó paralizado un instante.
Luego, sus ojos se abrieron de asombro y la expresión de su rostro se solidificó al instante, adquiriendo una gravedad extrema. Su mirada recorrió rápidamente los carteles descriptivos y la flamante maquinaria. Finalmente, Orochimaru giró la cabeza hacia el comerciante y dijo solemnemente: ¿Puedo inspeccionarlos? El mercader de la Tierra del Rayo soltó una risita y aceptó de inmediato. Por favor, adelante. Orochimaru se puso manos a la obra de inmediato, ordenando al personal de ventas que encendiera las máquinas mientras verificaba meticulosamente cada dato. Cuanto más observaba y más operaba estos dispositivos nuevos y económicos provenientes del país del rayo, más asombrado quedaba. Una plataforma de secuenciación y análisis multiónico de ultra alto rendimiento, un sistema de registro e imágenes neuronales de alta resolución, organoides y sistemas microfisiológicos, una plataforma de síntesis y edición de ADM/ARM de ultra alto rendimiento. ¿Se han actualizado todas y cada una de estas tecnologías? ¿Desde cuándo la Tierra del Rayo posee este tipo de tecnología? ¿Será que la biotecnología de la Tierra ha logrado otro gran avance? Un momento, no, algo no cuadra. Algo no está bien. Al analizar la dirección de las mejoras en los distintos equipos, Orochimaru dedujo rápidamente el alcance del avance tecnológico del país del rayo. No se trataba de un avance únicamente en los campos biológico y genético. La tecnología de la información había experimentado casi 3 saltos generacionales en su evolución. Y la dirección de todos estos avances técnicos es universalmente unificada hacia la compresión, el almacenamiento y el reinicio de la información vital, así como la epigenética de los genes biológicos. Orochimaru frunció el ceño, incapaz de comprender qué pretendían los vanguardistas investigadores del país del rayo. ¿Acaso planeaban integrar la biotecnología, la informática y la neurociencia más avanzadas para descifrar la teoría de la codificación consciente? ¿O lograr una tecnología definitiva de compresión, almacenamiento y reinicio de la información biológica y la conciencia? ¿Quieren crear un recipiente capaz de realizar copias de seguridad holográficas completas? Pero, ¿qué tipo de organismo vivo tendría una densidad de información biológica tan exagerada que requiriera un recipiente de este calibre? ¿Y para quién está destinado exactamente este recipiente? Orochimaru no estaba en absoluto informado. Fin del capítulo.